En esta ocasión, hermanos, vamos a seguir estudiando un tema que estábamos viendo la semana pasada. Hoy se dio la oportunidad de nuevamente de ver, de exponer un poco de esta clase. ¿Alguien recuerda de qué estuvimos hablando la semana pasada, hermanos, en la clase? Hay muchos hermanos que no estuvieron, pero yo creo que la mayoría estuvimos aquí. ¿Alguien recuerda, hermanos, de qué estuvimos hablando la semana pasada en la clase? De la ceguera espiritual. De eso estuvimos hablando en la clase pasada, acerca de la ceguera espiritual, ¿verdad? Y vamos a rememorar un poquito lo que estuvimos hablando a manera de introducción, el cual vimos, hermanos, que la ceguera espiritual, pues simple y sencillamente es la incapacidad de ver las cosas de Dios, de mirar las cosas de Dios, ¿verdad? Obviamente las cosas que son espirituales. La ceguera espiritual, hermanos, veíamos y decíamos la semana pasada, para recordar un poco, mirábamos el libro del profeta Sofonías, en el capítulo 1, versículos 12 al 18, el cual dice Dios, después de lanzar estos juicios contra el pueblo de Israel, contra su pueblo, dice que andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Eso es lo que dice el pasaje de Sofonías 1, 12 al 18. Y la segunda carta a los Corintios, hermanos, decía también en su capítulo 4, versículos 2 al 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres, ¿sí? Entendamos al Dios de este siglo hablando del maligno, hablando de Satanás, hablando del enemigo, hablando del diablo, que había cegado el entendimiento de los hombres. Y mirábamos la parábola del sembrador allá de Mateo 13, 18, 19, donde dice que la semilla que cayó junto al camino, que viene el diablo y quita lo que se había sembrado, y dice más claramente para que no crean a la verdad, ¿verdad? Para que no vean la luz del evangelio. Y hablábamos y citábamos tres pasajes de donde el Señor Jesús intervenía y les hacía ver a los hombres de la ceguera que ellos padecían, ¿verdad? Ellos teniendo enfrente al Salvador, teniendo enfrente al Mesías, aún así no podían ver esa salvación que ellos tenían enfrente, empezando desde el pueblo de Israel, que era hasta cierto punto ignorante a cuanto al nacimiento de Cristo, y sabemos que ellos tenían muchas profecías. También hablamos, hermanos, en Marcos 8, 14 al 21, acerca de los discípulos de Cristo, cuando andaban con Él, y cuando Él les advertía acerca de la levadura de los fariseos, entiéndase levadura de la doctrina de ellos, una mala doctrina de ellos, que tuvieran cuidado, ¿verdad? Entonces a ellos les faltaba la fe, y dice Cristo también que los discípulos tenían todavía endurecido el corazón, y mirábamos que el endurecimiento del corazón, hermanos, es causa del pecado, según Hebreos 13:13. También, hermanos, citábamos otro pasaje, el segundo pasaje que miramos, lo vimos en Juan 5, 1 al 47, en el Evangelio de Juan 5, 1 al 47, donde encontramos el pasaje donde Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda, ¿sí? Y decíamos que los líderes judíos de aquel tiempo, lejos de ver los milagros que el Señor había hecho con este hombre, con un hermano de ellos, dice que la Escritura, que tenía 38 años de estar enfermo, de estar paralítico, y lejos de alegrarse por esto, de que su hermano caminara, de que su hermano hubiera tenido salud, dice que estaban más empecinados, o estaban más enfocados o más preocupados por castigar a quien había sanado este hombre en sábado, ¿sí? Y el Señor Jesús, en pocas palabras, les dice que Él es Dios, ¿verdad? Que Él podía hacer esto cualquier día. Y ellos tenían ese velo encima, ¿verdad? También el tercer
capítulo que leían los hermanos, lo encontramos en Mateo 23, 1 al 36. También en este pasaje en la vida del Señor, donde vemos a los líderes religiosos del pueblo judío, a las personas que deberían de ser los maestros, que deberían de ser los que enseñan, que deberían de ser ejemplo para el pueblo de Israel, simple y sencillamente el Señor los acusa de hipocresía. Y decíamos que esta palabra aparece muchas veces en este pasaje, la palabra hipocresía, y decíamos también, hermanos, que es la falsedad que demuestra una persona. Y decíamos también que la mejor definición de la palabra hipocresía la daba el Señor Jesús ahí mismo, porque Él dice que ellos decían, pero no hacían lo que hacían, ¿sí? Entonces, hasta ahí, es hasta aquí donde llegamos a este punto, la clase anterior, que lo dimos de manera muy rápido, y hoy lo vamos a concluir y empezar otro, ¿sí? Entonces, acompáñame a Mateo 23, Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 36. Obviamente no lo vamos a leer todo, hermanos, pero es ahí donde vamos a ver este punto. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, hermanos? Puede que es una clase. ¿Sí? Ok. Antes de esto, perdón, hermanos. Romanos 2. Vaya más adelante a Romanos 2, versículos 17 al 24. Vamos a leer tantito este pasaje de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, de 17 al 24, para ver y entender lo que deberían de ser los judíos. Aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de los líderes religiosos de los judíos. ¿Alguien lo tiene, hermanos? ¿Me puede ayudar a leerlo, por favor? Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley de gloria en Dios. Hasta el 17 hasta el 24, hermano, por favor. Y conoces tu voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indultos, maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no sea, ha de huir, hurtar, y tú que dices que no se ha de adulteras, y tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio, y tú que te jactas de la ley con instrucción de la ley y deshonras a Dios. Ajá, sí, hermana. Aquí vemos lo que el apóstol Pablo está hablando acerca del pueblo judío. Y es exactamente lo mismo que decía el Señor Jesucristo, pero estos eran tipos de Pablo. Dice que ellos deberían de ser instructores de los indoctos, ¿verdad? Ellos deberían de ser maestros de la ley. Dice que ellos deberían tener en la ley la forma de ciencia y de verdad, ¿verdad? Mas sin embargo no lo hacían. Y dice el 21, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Es decir, tú que dices, tú que predicas que lo que se debe hacer, lo que se debe de cumplir, no lo haces, no lo cumples, no lo ejecutas. Y dice el 23, tú que te jactas de la ley, dice, tú cometes infracción de la ley. Y con eso deshonras a Dios. Y es exactamente lo que el Señor Jesús le estaba diciendo en Mateo 23:1. Ellos deberían de ser maestros, deberían de ser ejemplo al pueblo de Israel, mas sin embargo era lo contrario, y a esto el Señor le llama hipocresía. Vuelve a Mateo 23.
Ellos eran hipócritas, hermanos, los líderes judíos, por ejemplo, porque eran estorbo a los demás. Dice el versículo 13 de este pasaje: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, dice hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Por eso eran hipócritas los dirigentes judíos, hermanos, porque realmente eran estorbo al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estorbaban la labor que el Señor Jesucristo hacía. Y por ejemplo, en el versículo 14 dice que eran hipócritas porque abusaban de las viudas, hermanos, quitándole lo poco que tenían. Dice el versículo 14: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis, es decir, consumís las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación, ¿verdad? Cuando ellos, hermanos, deberían de ver por las viudas, cuando ellos deberían de estar al cuidado de esas personas. Eso es lo que enseña la ley. Por ejemplo, en Éxodo 22 podemos ver algo de eso, pero la ley les decía que ellos deberían mirar por las viudas. Y Dios en todo momento siempre ha puesto casi a las viudas y a los huérfanos por primer lugar. Y sin embargo, ellos hacían lo contrario a la ley, lo que decía Romanos. También eran hipócritas, hermanos, porque hacían discípulos para enseñarle mandamientos no de Dios, sino mandamientos de hombres. Dice el 15: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proceso, y una vez le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque lo que decía y le enseñaba a sus discípulos allá en Marcos 8, era eso, que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Es decir, ellos enseñaban una falsa doctrina al pueblo. Y dice el versículo 23 también, hermanos, que eran hipócritas porque se preocupaban más por las cosas materiales y se olvidaban de las espirituales, como la justicia. Dice el 23 de este versículo, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, dice, la justicia y la misericordia. La justicia es simple y sencillamente cumplir los mandamientos de Dios, y la misericordia es ver por los necesitados, hermanos. Y ellos lo hacían a un lado y ponían más atención a lo material, a lo físico, al enriquecimiento de ellos mismos. Dice que eran hipócritas también porque decían ser una cosa buena, pero la verdad cometían robo, cometían injusticia, cuando ellos deberían de ser ejemplo al pueblo. Verdaderamente era todo lo contrario. Dice el 25 de este capítulo 23: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero lo de adentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Sí? Dice el 26: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y lo del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y así, hermanos, sucesivamente podemos ver mucho de la ceguera espiritual que padecían los líderes en aquel tiempo. En el tiempo de Cristo estaban cegados, hermanos. Ellos tenían al Maestro enfrente, tenían al Dador de la vida, tenían al Creador de todo, y aún así no lo podían ver, hermanos. Sí, estaban cegados simple y sencillamente por el pecado. ¿Sí? Hemos visto, hermanos, que la ceguera del mundo hecha por el pecado no les permite ver. Dice primera a los Corintios 2:14, primera carta a los Corintios 2:14, siendo un pequeño resumen de estas 3 cosas, si alguien lo puede leer, hermanos. 2:14. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para eso no cura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Si usted, amigo, que ha recibido la palabra de Dios, necesita, para poder ver las cosas como son, necesita quitarse de todo pecado, ¿no? ¿Sí? El hombre que no conoce a Dios necesita quitarse de todo pecado. Y todos sabemos
si usted ha sido enseñado, si usted ha recibido la palabra de Dios, si usted ha recibido lo que conocemos como el plan de salvación, usted sabe que se tiene que bautizar para que sea limpio de su pecado y sean abiertos los ojos a la luz del Evangelio. También, hermanos, hemos visto la ceguera del pueblo de Israel, ¿sí? La ceguera del pueblo de Israel. ¿Y qué podríamos decir de la ceguera de la iglesia, hermanos? ¿Habrá ceguera dentro de la iglesia de Cristo? Porque lo que vimos, lo vimos para el hombre natural que no conoce a Dios, lo vimos, la ceguera también dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, pero ¿habrá ceguera, hermanos, dentro de la iglesia? Es pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes que habrá ceguera espiritual dentro de la iglesia, hermanos? Eso lo dijo el Señor Jesucristo estando con ellos, estando con sus discípulos, estando en el mundo. Pero una de las cosas que vemos para la iglesia, hablando de la ceguera espiritual, perdón, hermanos, la encontramos en el libro de Apocalipsis. Vaya al libro de Apocalipsis y vamos a leer un pasaje en el capítulo 3, libro de Apocalipsis. Del 14 al 22, que es uno de los mensajes a la iglesia, a la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, hermano, aquí está el mensaje del Señor Jesucristo, pero ahora ya resucitado y estando en el cielo, hacia la iglesia en la Odisea. Esta iglesia estaba situada en la región de Asia Menor, era una de las 7 iglesias que había en ese lugar. Estratégicamente o geográficamente estaba acomodada en un lugar muy privilegiado, hermanos. Estaba muy cerca de ahí la isla de Patmos. La isla de Patmos era donde el apóstol Juan estaba escribiendo esta carta. Estaba muy cerca de ahí, de esa región. Y esta ciudad, hermanos, tenía varias cualidades que vamos a ver para poder entender un poco mejor la ceguera espiritual que tenía esta iglesia. Era una ciudad, lógicamente, era una congregación acaudalada, hermanos. Dentro de esta ciudad había centros financieros, por la misma posición estratégica que ellas tenían. Se decía que tenían bancos. Si pudiéramos decir en el mundo antiguo, hacer una comparación con el mundo actual, dicen por ahí algunos escritores, hermanos, algunos comentaristas, que este era un centro financiero, algo así como lo que hoy es el Wall Street de Nueva York. Sería algo así para el Imperio Romano. A lo cual, hermanos, los llevaba a decir la frase que veíamos ahí, que citaba el Señor Jesucristo, que decía: ellos de ninguna cosa tengo necesidad, por la riqueza que ellos tenían, según el versículo 17. Económicamente, hermanos, a pesar de que estuvieran bajo el Imperio Romano, económicamente estaban muy bien. A veces, hermanos, las riquezas nos ciegan
y pensamos que el dinero nos da poder, aunque ciertamente da poder de adquirir muchas cosas, pero obviamente materialmente hablando, ¿sí? Y nos convierte en insensatos, hermano, nos convierte en algo que no somos agradecidos y nos hace ciegos, como el ejemplo de Lucas. Acompáñenme a Lucas, a la parábola de Lucas 12. Evangelio de Lucas, citada por el Señor Jesucristo, 12 del 13 al 21. Ajá, por favor, si alguien lo puede leer. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ajá. Ahí tenemos el ejemplo de este hombre rico, esta parábola, obviamente que está citando el Señor Jesucristo, el cual dice, hermanos, que este hombre había trabajado mucho y había producido mucho, se había encargado de hacer mucho, de trabajar demasiado, tanto así que había descuidado muchas cosas. Dice que había producido mucho, desde el versículo 16, pero todo lo que había logrado con su esfuerzo, dice el versículo 17, lejos de pensar de que estaba saciado, de que tenía lo necesario materialmente para vivir, dice que no, que su cabeza maquinó, más bien dicho, el hacer más y más dinero, ¿va? Eso lo está citando el Señor Jesucristo. Está hablando acerca de la avaricia, según el contexto. Pensaba, dice el versículo 17, pensaba dentro de sí cómo poder incrementar esa gran ganancia que él ya había hecho. Dice que sus graneros ya estaban llenos, pero aún así la avaricia le impedía ver. No se saciaba este hombre y dice que quería más. Pensó en duplicar su fortuna, hermanos, haciendo a un lado lo espiritual. Y dice el Señor, cita en esta parábola, le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has hecho, ¿de quién va a ser? Así pensaba, hermanos, la iglesia de la Odisea. Pensaba que no tenía necesidad de nada. Podríamos decirle de alguna manera que esta iglesia era alguien que estaba llena en todo. A veces pensamos como la iglesia en la Odisea. Otra de las características, hermanos, de la iglesia de la Odisea es que era una ciudad saludable también. Dentro de su ciudad había un centro médico, dice, el cual se elaboraba un medicamento, hermanos, especialmente un compuesto químico para fabricar ungüento para los ojos, y que de ahí se exportaba a todo el mundo. Y era una ciudad muy saludable porque también poseía cerca de ahí aguas termales y aguas medicinales, hermanos, ricas en muchos minerales, con el cual la gente podía irse a curar de muchos males. Y obviamente en cuanto a los ojos era una ciudad saludable también. Esa era otra de las cualidades, de las características de esa ciudad y también de los hermanos de la congregación en la Odisea. También, hermanos, sus habitantes dicen que vestían prendas costosas y de muy buena calidad. Dice uno de los comentaristas, hermanos, que en ese lugar se daba una oveja, un tipo de oveja que era de color negro, de un negro muy brillante y que realmente era única. Pocas veces yo creo que nosotros hemos visto ovejas de este color, de un color negro. Entonces las prendas que se hacían de estos animales eran únicas, hermanos, y eran muy costosas. Mas sin embargo, los habitantes de esa ciudad las vestían, hermanos, ¿sí? Por lo cual tenían una importante industria textil.
Por lo cual, hermanos, podemos resumir de esta ciudad, de esta congregación también de la Odisea, que era una ciudad acaudalada, hermanos, que era una ciudad que gozaba de buena salud también, y también era una ciudad que vestía bien, hermanos. Esas tres cualidades podríamos resaltar de esta ciudad de la Odisea. Las palabras de Cristo, hermanos, sin embargo, a la iglesia, Él se presenta como el amén, como el ser, como el testigo fiel y verdadero, como lo que decía el hermano, el mártir fiel, ¿verdad?, y verdadero, y lo cual contrasta también con los pensamientos de la iglesia en la Odisea, por lo cual esta frase significa absoluta confiabilidad en Jesús, y no lo que ellos pensaban, que no tenían necesidad de nada. Es por eso que Él se presenta de esta manera. También se presenta ante ellos como la fuente, el origen de toda bendición, ya sea material y espiritual, hermanos, el principio de la creación. Esta frase no quiere decir que lo que explicaba el hermano en su clase los miércoles de los testigos de Jehová, que Él haya sido el primer ser creado. Eso no significa eso, hermano. Más bien significa simple y sencillamente el que comenzó todo, ¿sí? La frase del principio de este versículo más bien nos dice que Él es la causa, es el origen de todo, hermano. Eso es lo que significa la palabra. Para que la iglesia vea que no se puede ser autosuficiente por ellos mismos. Las iglesias dependen del 100% de Cristo, pues son de Él. Fíjense lo que dice Efesios 5:22, donde vemos esta analogía, hablando de la iglesia, 5:22 al 32, hermanos. ¿Alguien que lo pueda leer? Efesios 5:22 al 32. Hablando de la relación de Cristo con las iglesias. Sí, Las casadas, Efesios 5:22. Ajá, al 32. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es de su Salvador. Así que como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Sí, hermanas, ¿dependerá la iglesia, hermanos, de Cristo? ¿Al 100%? Por eso dice el apóstol Pablo, grande es este misterio. ¿Cuál? El de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Dice, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Dice que Él la sustenta y la cuida, hermanos. ¿Sí? Está hablando de presente, no está hablando del pasado, no está diciendo Él la sustentaba y la cuidaba, no, está hablando de algo presente. Entonces el Señor cuida a la iglesia, hermanos, y es algo que la iglesia de los laodicenses no miraba, hermanos, no veía, sino que ellos pensaban, no tengo necesidad de nada, ¿verdad? Y se podría decir que era una iglesia que lo tenía todo. Eso es lo que ellos miraban, ¿verdad? La condición de ellos, hermanos, volvió a ser Apocalipsis 3, la condición verdadera de ellos, dice el Señor, 3:14 dice que realmente eran tibios. Eso es lo que dice el Señor de ellos, esa era su verdadera condición. Dice el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueras frío o caliente, ¿va? Dice el 16, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa era la verdadera condición de los hermanos en la Odisea, no eran tibios.
Dice el Señor, ojalá fueras frío. Aquí no está diciendo el Señor que seamos cristianos fríos, porque obviamente contrastaría con todo lo que han enseñado, porque normalmente conocemos la frialdad como algo que está estático, algo que no tiene expresión, alguien que no trabaja, alguien que es frío, pero en este pasaje no quiere decir eso el Señor Jesús. Por eso le dice, ojalá fueras frío y caliente. Más bien está dando la idea, por ejemplo, de que sean aptos, de que sean agradables al Señor. Es como una bebida. Uno toma el café, lo toma frío, no es agradable a nuestro paladar. Igual pasa con el agua, la tomas tibia y tampoco es agradable para el paladar. Eso es lo que está queriendo decir el Señor, que deberían de ser agradables al Señor. Tampoco una Coca-Cola nos la tomamos caliente, no, ¿verdad? No sabe. Eso es lo que está queriendo decir el Señor, no está diciendo que sean fríos. ¿Sí? Eso no se refiere a eso, a esa frase, sino se está refiriendo a eso, que sean agradables al Señor. ¿Sí? Por eso les dice, ojalá fueran fríos o ojalá fueran calientes. ¿Sí? Simple y sencillamente les está diciendo que sean agradables a Él. Pero dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, es repulsión para el Señor las personas que son de esa manera, de que no son agradables a Él. Lo cual, hermanos, llevó a esta congregación de Laodicea a recibir del Señor esas duras palabras. No era lo que ellos estaban pensando, no era lo que ellos se creían que eran. Dice, les llama desventurados, les llama miserables, les llama pobres, les llama ciegos y desnudos. ¿Se fija el contraste que tenía esta ciudad? Tal vez cuando recibieron la carta, leyeron el remitente y dijeron, a lo mejor está equivocada esta carta, porque nosotros no somos así. A lo mejor el Señor se equivocó y mandaron esta carta a esta iglesia, pero nosotros no somos así, nosotros somos ricos, nosotros lo tenemos todo, nosotros no tenemos necesidad de nada. Ellos pensaban así. A veces, hermanos, lo que nosotros pensamos que somos no es lo que el Señor ve en nosotros. ¿Sí? Ellos tenían esta ceguera espiritual, hermanos. ¿Sí? Ellos pensaban que lo tenían todo, pero realmente no tenían nada. Ellos veían riqueza, el Señor los miraba pobres. Ellos se miraban con salud, el Señor los miraba ciegos. Ellos vestían finamente, mas para el Señor estaban desnudos. ¿Sí? Los hermanos en esa congregación, hermanos, se sentían cómodos con su condición espiritual. Ellos estaban cómodos, pero el Señor no. Por eso dice, te vomitaré de mi boca. No eran agradables al Señor. Les estaba diciendo que si no se arrepienten y si no enderezan su camino, estaban en peligro. Fíjense lo que dice del 19 al 22 del capítulo 3, hermanos. Versículos 19 al 22. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Ahí está el consejo de nuestro Dios para la iglesia. Cuidémonos nosotros, hermanos, de pensar que estamos muy bien, que lo tenemos todo y que no tenemos necesidad de nada. Y realmente miremos más allá. ¿Sí? Quitémonos del pecado para poder bien. Por eso el Señor les dice, les da como un médico la receta. Dice, para que de mí compres oro refinado, para que sea rico. Si sembramos, hermanos, para la carne, segaremos corrupción, como dice la palabra de Dios. Mas si sembramos lo espiritual, segaremos vida eterna. Así que debemos de hacer tesoros en el cielo. Antes de afanarnos por nuestra vida, antes de afanarnos por las cosas materiales, en primer lugar debemos de poner lo espiritual, hermanos, ¿sí? Porque tal vez estemos cómodos con nuestra condición espiritual, pero realmente
pensemos lo que el Señor está viendo en nosotros. También dice, el Señor dice que compres de mí vestidos blancos, ¿sí? Para que se cubra la desnudez, ¿sí? En relación a la santidad. Fíjese lo que dice ahí mismo en Apocalipsis, pero el 7:13. Esa santidad, hermanos, con la cual dice Hebreos 12:14, sin la santidad nadie verá al Señor. Apocalipsis 7:13, con referencia a estas vestiduras, hermanos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nosotros debemos de estar limpios espiritualmente hablando, tener nuestras ropas blancas como cuando salimos de las aguas del bautismo. Solo eso es posible, como lo dice aquí el escritor, mediante la sangre de Cristo, ¿va? Lejos de estar vestidos apariencia nuestra, debemos de estar limpios por dentro, como lo dijo Cristo a sus fariseos. Como que en el Apocalipsis también más que todo es bien simbólico. Sí, ¿no? Todo es simbólico, entonces como que todas las veces que se refiere a vestirnos, pues no, yo he fijado que en otras iglesias, en otras religiones acostumbran a irse de blanco, ellos cuando se reúnen se visten de blanco. Entonces, como ahorita usted mencionaba que en esa ciudad había ovejas negras y hacían de, pues me imagino que hacían sus chaquetas y se veían que andaban vestidos. Entonces yo creo que por eso Dios pone así el simbolismo de que te vistas de blanco, pero yo creo que no se refiere a lo físico, o sea, no nos quiere ver a todos sentados aquí vestidos de blanco. Quiere que nuestras vestiduras espirituales sean blancas. Sean blancas de santidad, ¿no? De santidad. Por dentro, a eso es lo que se refiere, obviamente. A veces pues, mucha gente malinterpreta toda la Biblia. Muchos podrían decir, aquí el Señor nos permite ser fríos o nos permite ser calientes, pero realmente la Escritura no quiere decir eso. Lo que decía el hermano, por ejemplo, cuando se refería a la palabra testigo, y así muchas palabras que a veces las tomamos muy de manera literal, nos llevan al error. Entonces lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que debemos de ser santos, mantenernos en santidad, hermanos. Y también, hermanos, le dice, compre de mí colirio. Colirio era esta sustancia que ellos fabricaban para que vean bien. Para no estar cegados, hermanos, pues debemos mantenernos firmes y constantes en el Evangelio de Cristo, que es nuestra luz, nuestra guía, hermanos, para no estar cegados por el pecado. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? Hasta aquí terminamos este estudio de la ceguera espiritual, hermanos. Había muchas cosas más que decir, pero el tiempo se ha terminado. No sin antes decirle a las personas que no han obedecido al Evangelio de Cristo, que no han decidido seguir a Cristo, hermanos, que esta es la oportunidad de que se le quite ese velo del pecado que no le permite ver las cosas de manera espiritual. El día de mañana no existe, hermanos. La salvación es el día de hoy. Si alguien quiere bautizarse, hermanos, no hay nada que lo impida. Simplemente tiene que pasar. Si alguien ha recibido el estudio de la palabra de Dios, hermanos, es momento de dar el paso inicial. Y a nosotros, hermanos, los que ya hemos obedecido y tenemos tiempo dentro de la iglesia, debemos de autoexaminarnos y mirar que si lo que nosotros vemos realmente es lo que el Señor Jesucristo está viendo en nosotros, en nuestro interior, hermanos. Así que ahí está el mensaje de nuestro Dios y que el Señor les bendiga, hermanos.